Muy buen día, amigos y amigas. Vamos a mirar en esta ocasión representación de funciones. Las funciones tienen tres formas de representarse. Las funciones tienen cuatro formas de representarse. La primera es la expresión verbal. La expresión verbal es la forma generalizada en que expreso una situación, la cual debo llevar en términos de funciones. Por ejemplo, 2 veces la cantidad de un número reducida en 3. Entonces, voy a tener que la forma de representar esta función es f de x igual. Me dice 2 veces, es decir, 2 por la cantidad de un número. El número que no conozco siempre lo voy a representar con x. Entonces sería x reducida en 3. La palabra reducción significaría un signo menos. Entonces sería menos 3. Y acá ya tengo la expresión. F de x igual. Entonces x menos 3 es la representación de la expresión 2 veces la cantidad de un número reducida en 3. Veamos un ejemplo. Un número elevado al cuadrado, aumentado 7 veces el mismo número y disminuido en 4. Entonces voy a tener un número elevado al cuadrado. Es decir, planteo la función f de x igual. Como es un número, no conozco su valor. Entonces, cuando no conozco un valor, le asigno la letra x. Elevado al cuadrado es exprese una potencia a la 2. Si aumento 7 veces el mismo número, quiere decir más 7 veces el número desconocido, que sería x, y disminuido en 4, es decir, disminuido en el número 4. Y esta sería la expresión funcional que me representa. Veamos el ejemplo 2. 4 veces la cantidad de un número disminuido en 8. Voy a tener f de x es igual. 4 veces significa que multiplico por 4. La cantidad de un número, como no conozco el número, lo reemplazo por la letra x. Disminuido significa menos. El número 8. Y esta es la función que me representa esta expresión. El tercio de un número aumentado en 2. En este ejemplo 3 voy a tener f de x es igual. El tercio significa 1 sobre 3. Esto sería un tercio de un número. Entonces, el número que no conozco sería x, aumentado en 2, es decir, más 2. Una forma alterna de representar esto es, este 1 entra a multiplicar la x, que es un entero, y este es un fraccionario. Por lo tanto, el entero siempre entra a multiplicar al fraccionario, al numerador. Y voy a tener x sobre 3 más 2, f de x. Cualquiera de estas dos expresiones son equivalentes y me representan esta expresión, verbal. Veamos este cuarto ejemplo. La diferencia de 3/4 partes de un número, aumentando el doble del mismo número y disminuido en número. Entonces, como es la diferencia, voy a tener f de x igual. La diferencia es menos. Las 3/4 partes de un número sería 3 sobre 4 partes de un número. Aumentado el doble del mismo número sería más 2 veces el mismo número. Y disminuido en 1 sería menos 1. Por lo tanto, la expresión me queda f de menos 3/4 de x más 2x menos 1. Y esto me representa la expresión verbal. Ahora, la segunda forma de la representación de funciones es por medio de las expresiones algebraicas. Entonces,
voy a tener que una expresión algebraica es aquella que tiene términos numéricos y con letras. Por lo tanto, una expresión como x menos 2 es una expresión algebraica que la puedo representar por medio de funciones. Veamos. Tengo f de x igual 3x a la 2 menos 2x más 1 es una expresión algebraica que representa una función. Luego voy a tener que en toda expresión algebraica voy a tener términos, que en este caso sería un término, dos términos. Y en esta segunda función sería un término, dos términos, tres términos. Los grados de las expresiones algebraicas me deben llevar a una idea intuitiva de qué gráfica voy a obtener. Por lo tanto, cuando el grado de la expresión algebraica es 1, esta sería una función lineal. Luego, si el grado es 2, recordamos que el grado es el mayor exponente al que está elevada la variable. En este caso, este está elevada a la 1, este está elevado a la 2. Por lo tanto, esta función es una función cuyo grado es 2. Este tipo de funciones siempre se van a llamar funciones cuadráticas cuya gráfica es una parábola. Entonces voy a tener que esto es una función cuadrática. Otro tipo de función cuadrática puedo tener es f de x es igual x a la 2, f de x es igual menos x a la 2 más 1. Otro tipo de función puede ser f de x igual x a la 3, f de x igual x a la 4 menos 3 x a la 2 más x menos 1. Y vamos a tener entonces, en particular, estas tres funciones, la 2, 3 y 4, son funciones cuadráticas. La función 3 se llama una función cúbica y esta sería una función polinómica. Estas tres funciones debo tener una idea intuitiva cada vez que las halle de cuál es su comportamiento. Esta cuarta función se utiliza más adelante dentro del cálculo la teoría de aplicación de la primera derivada para poder hacer este tipo de funciones. Ahora, esta expresión algebraica se complementa con una tercera forma de expresar las funciones que es por medio de la tabla de valores. Vamos a representar varias de estas funciones en una tabla de valores. La tercera forma de representar las funciones es por medio de la tabla de valores. Veamos, si tengo la función f de x igual a x menos 2, que es una representación algebraica, también debo recordar que es la variable y es igual a f de x y es igual a x menos 2. Entonces, puedo representarlo en medio de una tabla de valores. En la tabla de valores voy a tomar la x como variable independiente, es decir, puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. La y o f de x, función que depende de la x, es una variable dependiente. ¿De qué? De la relación funcional de la x. En este caso sería a todo valor de x le voy a restar menos 2. Por lo tanto, como la x puede tomar cualquier valor, siempre es importante entender la relación funcional, cómo se comporta con valores negativos y cómo se comporta con valores positivos. Y el punto de partida va a ser el 0, es decir, la ausencia de todo. El inicio y el de todo sería el 0. Luego, evaluando uno a uno, voy a tener para x igual a menos 3. ¿Qué debo hacer? Reemplazo f de menos 3, es decir, esto es igual a menos 3 menos 2, ¿a qué es igual? Observo que
Donde hay una X pongo un menos 3. Entonces f de menos 3 es donde hay un valor de la X pongo menos 3. Esto es igual. Aquí aplico algo muy importante que debí aprender en bachillerato en los grados sextos y séptimos, que es la suma de números enteros. En este caso es, si debo 3 pesos y debo 2 pesos, me va a quedar menos 5. Acá los alumnos les queda muy difícil comprender cómo dos cantidades negativas se suman, porque la tendencia del cerebro es restar. Pero por eso es importante asumirlo como gastos. Los gastos o las deudas las represento como negativos. Entonces, si debo 3 pesos y debo 2 pesos, al final debo pagar 5 pesos. Y implícitamente hice una suma. Luego, para x igual menos 2. Entonces tengo f de menos 2 es igual a, voy a tener menos 2 menos 2, esto es igual a menos 4. Para x igual a menos 3, voy a tener f de menos 3, ¿a qué es igual? Voy a tener menos 3 menos 2 es igual a menos 3. Para x igual a menos 1 voy a tener f de menos 1, ¿a qué es igual? Es igual a menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Luego voy a tener para x igual a 0, voy a tener f de 0, ¿a qué es igual? Donde hay una x pongo el 0, entonces sería 0 menos 2, esto sería igual a menos 2. Recuerdo que el 0 es el módulo de la suma, por lo tanto el 0 no afecta el número. Entonces me queda 0 menos 2 menos 2. Para x igual a 1, voy a tener f de 1 es igual a 1 menos 2. En este caso voy a tener la siguiente situación de números enteros. Debo 2 pesos, pago 1, ¿quedo con plata a favor o en contra? Entonces en este caso, si debo 2 pesos y pago 1, quedo debiendo 1 peso. El concepto matemático acá sería, resto al mayor, le resto el menor, el signo del mayor. Recordamos que los signos están a la izquierda, por lo tanto, el signo de 2 es menos y el signo de 1 es más, que no se pone, está implícito. Luego al restar al 2 le quito 1, me queda 1. El signo del mayor es menos, por lo tanto la respuesta es menos 1. Para x igual a 2 voy a tener f de 2, ¿a qué es igual? Es igual a 2 menos 2. Y 2 menos 2 va a valer 0. Todos estos resultados los voy a llevar a la tabla. Por lo tanto, para x igual a menos 3, f de x vale menos 5. Para x igual a menos 2, f de x vale menos 4. Para x igual a menos 1, f de x vale menos 3. Para x igual a 0, f de x vale menos 2. Para x igual a 1, f de x vale menos 1. Para x igual a 2, f de 2 vale 0. Y para f de x igual a menos 3 sería 3 menos 2, 1. Y acá tengo representada una tabla de valores. La tercera forma de representar una función. La cuarta representación que tienen las funciones es la representación gráfica. Esta sale a partir de la tabla de valores. En la tabla de valores, lo que hallo son las coordenadas que voy a llevar al plano cartesiano. X, y. Entonces, voy a tener siempre
en el plano cartesiano, la primera coordenada es la variable independiente, que se ubica en la horizontal, y la segunda coordenada es la variable dependiente, que se ubica en la vertical. Para otros temas, el concepto base que debo entender es: la primera coordenada es la horizontal y la segunda coordenada es la vertical. En otras ciencias, como la física y la química, voy a tener, por ejemplo, que en física la X es distancia y va a ser una variable dependiente que voy a ubicar en el eje Y aquí voy a ubicar el tiempo, que se va a comportar como la variable independiente. Entonces, me debo aprender, el concepto es la primera coordenada horizontal, la segunda vertical, porque estos ejes pueden cambiar de nombre. Luego voy a tener entonces, basado en la tabla, voy a tener, para ubicar menos 3, menos 5, debo seguir estrictamente el siguiente procedimiento. Ubico 0, 0. La primera coordenada me indica si me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda. La segunda coordenada me indica si me muevo hacia arriba o me muevo hacia abajo. Eso me lo dan los signos. Entonces, pongo mucha atención. Tengo menos 3, la primera coordenada. Parto desde 0, 0 y me muevo hacia la izquierda hasta menos 3. Luego leo la segunda coordenada, menos 5. Por lo tanto, bajo hasta menos 5. Y aquí, en este punto, es que ubico la primera coordenada. Me puedo ayudar con estas líneas imaginarias, pero el punto de interés sería este. Luego leo el segundo, dice menos 2, menos 4. Parto desde el origen, 0, 0. Me muevo hasta menos 2 a la izquierda. Y como es menos 4, entonces bajo hasta menos 4. La tercera coordenada es menos 1, menos 3. Me ubico en el origen, me muevo a la izquierda, menos 1. Luego bajo hasta menos 3. Entonces aquí voy a tener ubicado este punto, menos 3. Luego voy a ubicar en la coordenada 0,2. Cuando estoy en 0, siempre parto desde el origen, 0. Como me dice 0, no me puedo mover ni a la derecha ni a la izquierda. Me quedo sobre el eje. Leo menos 2, entonces me muevo hacia abajo en menos 2. Y este sería el punto 0, menos 2. Luego 1, menos 1. Voy a tener entonces que tengo, me ubico en 0, 0. Me muevo a la derecha 1 y bajo hasta menos 1. Luego tengo la coordenada 2,0. Entonces, siempre me ubico en la primera y en el origen y me muevo a la derecha 1, 2, porque es positivo. Y me dice que la segunda coordenada vale 0. Por lo tanto, si vale 0, no me puedo mover. Me quedo ahí en ese punto. Y sería este punto 0, 2,0. Por último, va a tener la coordenada 3,1. Entonces voy a tener, me ubico en 0, 0. Hacia la derecha cuento 3 por ser positivo. Y como me dice que es 1 y 1 es positivo, subo. Y aquí voy a tener entonces la representación gráfica por medio de una línea que va a pasar por todos los puntos. Esta línea es una curva, en este caso va a ser una curva lineal. Y por lo tanto voy a atravesar atravesando todos los puntos. Va a tener una línea recta que viene desde menos infinito hasta más infinito. Un concepto muy importante que debo tener en cuenta es, siempre leo el plano cartesiano de izquierda a derecha, moviéndome por la variable independiente y observo cómo se comporta la variable dependiente. Entonces,
vengo siempre recorriendo de izquierda a derecha. Si voy caminando de izquierda a derecha, veo que a la vez que me muevo de izquierda a derecha, voy subiendo. Por lo tanto, esta gráfica es creciente, porque a medida que me muevo a la derecha, va creciendo. Y voy a señalar que esto se denota y igual a f de x igual a x menos 2. Y esta relación funcional es la que me cumple esta línea recta. Entonces, en conclusión, tengo 4 formas de mencionar una función. En resumen, para poder llegar a la gráfica, tengo como mínimo que haber expresado la representación algebraica y la tabla de valores para poder llegar a la representación gráfica. Gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta, compartir con tus amigos y hacer comentarios. De esta forma, el algoritmo de YouTube lo recomienda a más personas y podemos tener mucho más alcance.